Cuando usted guste, senadora, estamos listos. Gracias. Gracias. Buenos días a todas y todos. Señores integrantes de la prensa, muy buenos días. Agradecemos a todos ustedes que se hayan tomado el tiempo para acudir a esta conferencia de prensa. Agradezco la presencia de los representantes de sindicatos que esta mañana me acompañan para dirigir a ustedes este mensaje. Gracias al Sindicato de Trabajadores del Instituto de Tecnología del Agua, representado por el ingeniero Rafael Espinosa Méndez, a la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados, Elpidio Domínguez Castro, a ser representado por el licenciado Pedro Ponce Bello, al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, a la UNT, a la CONAJUPE Guerrero, CONAJUPE Campeche, CONAJUPE Morelos, CONAJUPE Hidalgo, al IMSS Puebla, a la Asociación de Profesores, Investigadores y Jubilados del INAE, a CITIC Salud, al Frente Norte de Jubilados del IMSS, al SUB-COBACH Guerrero, a SOASHI, Asociación de Jubilados Bancomext y SUTIN. De igual manera, agradezco a los diversos legisladores que han estado pendientes de esta propuesta que hemos venido empujando y que se han manifestado públicamente a favor de la misma. Como ustedes saben, desde el 18 de octubre del año pasado presentó dos iniciativas, una para reformar la Constitución y otra para reformar la ley de Luma, para que quede claro en el sistema jurídico de este país que la UMA no se puede utilizar como unidad de medida para el cálculo de pensiones. Es importante resaltar que la iniciativa que pretende reformar la Constitución se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público y Estudio Legislativo Segunda, mientras que la reforma de ley de Luma se turnó solo a Hacienda y Crédito Público y Estudio Legislativo Segunda, a las que corresponden emitir dictamen y ponerlo a discusión del Pleno de esta Cámara. Esta precisión la resalto porque mucha gente ha creído que, como yo presenté las iniciativas, es a la Comisión de Seguridad Social, la que me honro en presidir, la que debe emitir dictamen, y no es así. Aclarando lo anterior, vamos a entrar en materia. ¿Qué es el UMA? Según la ley, la unidad de cuenta, medida o referencia para determinar la cantidad que se va a pagar por multas, obligaciones, contratos o cualquier otra disposición prevista en la ley. Como saben, por muchos años, las leyes y reglamentos de este país calculaban el monto de impuestos, multas o obligaciones en salarios mínimos. En el año 2016, el Congreso decidió crear la UMA para evitar seguir utilizando el salario mínimo como unidad de medida y así permitir mejorar el ingreso de los trabajadores en nuestro país. Esta reforma fue buena, pero solo para los trabajadores en activo que en este sexenio pudieron recibir un incremento histórico de más del doble de lo que se recibía en los sexenios pasados, cuyo incremento del 2016 a 2018 fluctuó entre 7 y 7.96 pesos, mientras que para el 2019 el incremento fue de 14 pesos con 32 centavos, es decir, más del doble de lo que se incrementó en sexenios pasados. Sin embargo, los pensionados de este país se han visto gravemente afectados porque una indebida interpretación de dicha reforma, tanto el IMSS como el ISSSTE tomaron a la UMA como medida de referencia para calcular el monto de las pensiones, que aún y cuando la ley dice que se debe hacer en salarios mínimos, por virtud de la creación de la UMA en la Constitución, dejan de aplicar la ley y la calculan en UMAS. Aquí a continuación muestro un cuadro que tenemos aquí a la izquierda, comparativo del valor del salario mínimo referente a la UMA, para que tengan ustedes una idea de la diferencia. En el 2016, el valor diario de la UMA era de 73.04 y el valor del salario mínimo era de la misma cantidad. La diferencia en pesos fue 0, pero en el 2017 ya fue el valor de la UMA en 75 pesos con 49 centavos y el valor del salario mínimo fue de 80,04. El valor fue de 4.00
55 centavos la diferencia en pesos. Así fue en el 2018 y en el 2019 vemos que el valor de la UMA fue de 84.49 y el valor del salario mínimo fue de 102.68 centavos. La diferencia fue de 18 pesos con 19 centavos. Este cuadro nos permite apreciar que conforme van avanzando los años, la diferencia en valor entre la UMA y el salario mínimo se van haciendo cada vez más grande. Ahora veamos el valor mensual por una pensión promedio de 5 veces el salario mínimo, que lo tenemos aquí a la derecha, que es el promedio que recibe un trabajador pensionado del IMSS o del ISSSTE. El ejemplo en cálculo de pensiones sobre un monto de salarios mínimos de 5 salarios mínimos mensuales. Aquí, como podemos ver, la pensión mensual en UMAS es de 12,637 pesos con 50 centavos y la pensión en salarios mínimos mensual es de 15,402 pesos. La diferencia en pesos es de 2,728 con 50 centavos. Como pueden ver, la diferencia mensual de 2,728 pesos con 50 centavos en el ejemplo que acabo de presentarles es prácticamente un salario mínimo mensual que es de 3,080 con 40 centavos. Esta cantidad de dinero para un pensionado cuyo ingreso único deviene de su pensión es enorme. Además, es injusto que el sistema de pensiones nos cobre las cuotas de retiro en salarios mínimos y nos pague en UMAS. Les están afectando la economía a los pensionados. Por ese solo hecho, tanto el IMSS como el ISSSTE debieron de darse cuenta que la UMA no debía aplicarse en cálculo de las pensiones, pero se fueron con el texto del transitorio que reza que todo aquello que esté mencionado para calcular en salarios mínimos ahora se calculará en UMAS y comenzaron a aplicarlos a las pensiones, pero no al pago de salarios. Es una total injusticia que nos cobren en salarios mínimos y nos paguen en UMAS. En 2016, nadie se dio cuenta de este cambio porque el monto de la UMA y del salario mínimo era el mismo. Sin embargo, a partir de 2017, que los pensionados notaron que según sus cálculos les estaban pagando menos, fue cuando comenzaron una batalla judicial contra el IMSS y el ISSSTE, esperando que les paguen su pensión como debe de ser, en salarios mínimos. ¿Qué han dicho los tribunales de este problema? Esta situación de injusticia no solo ha sido puesta sobre la mesa por una servidora que ha insistido una y otra vez que debe aprobarse la reforma constitucional para aclarar que la UMA no es aplicable a las pensiones. Los tribunales federales nos han dado la razón y han emitido 2 criterios aislados que de manera categórica sostienen que la UMA no puede ser utilizada para calcular las pensiones, que es inconstitucional utilizarla porque perjudica el ingreso de los pensionados. Aquí comparto las denominaciones de las tesis que pueden consultar en Internet y que estoy pidiendo a mi personal de apoyo les ofrezca en el boletín del contenido de ambas tesis aisladas. ¿A quién corresponde resolver esto? En principio, a las instituciones de seguridad social que pagan las pensiones, que es el IMSS y el ISSSTE. Pero como ambas instituciones sostienen que hasta que un juez no les ordene recálculo, o bien la Constitución aclare si es aplicable a las pensiones o no, no pueden variar el criterio, pues los funcionarios temen que la Contraloría les finque responsabilidad o, peor aún, les obligue a pagar un daño patrimonial. A esos funcionarios les digo que se enteren del criterio que han venido aplicando los tribunales y que se quiten la preocupación, pues si su caso va a dar a los tribunales, no va a haber responsabilidad de ningún tipo. Les digo, hagan patria y justicia social. Lo que es una realidad es que el acceso a la justicia es cara en este país. Imagínense un pensionado que gana 12,000 pesos al mes, gastando su poco ingreso en pagar un abogado durante aproximadamente 2 años, que es lo que más o menos dura el juicio de este tipo, todo para que al final, cuando se tenga sentencia favorable, tenga que volver a pagar un porcentaje de lo recuperado en honorarios del abogado y mientras todo el juicio le representa pérdida tras pérdida.
Entonces, ¿a quién le toca resolver esto? Pues a nosotros, los legisladores. Nosotros que representamos al pueblo y que fuimos elegidos para resolver este tipo de problemas. Así que como creo en esta causa, le he pedido a los liderazgos que representan a los pensionados de este país que me acompañen para que mis compañeros senadores y diputados vean la iniciativa que presenté, que la iniciativa que presenté no fue una ocurrencia de escritorio, al contrario, es un tema que afecta al pueblo. Y por eso pido desde este espacio a mis compañeros que se sensibilicen, que piensen en todas esas familias que dependen totalmente de la pensión de quienes dejaron su vida para sacar adelante a nuestro país y que apoyen la aprobación de la iniciativa. Espero que esta rueda de prensa permita un efecto de conciencia, no solo en los senadores y diputados, sino en toda la sociedad, en ustedes los periodistas, y que nos ayuden a difundir en este llamado que hago desde esta soberanía a las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales, Hacienda y Crédito Público, Estudio Legislativo Segunda de la Cámara de Senadores, para que realicen el análisis y dictaminen correspondientemente de dicha iniciativa, así como a todas las instancias correspondientes para que se resuelva este problema en favor de los pensionados del país. Muchas gracias. No está sola, senadora. No, es por ustedes. Es por ustedes. Gracias, les agradezco. Claro que sí. A ver, le vamos a dar el uso de la voz a una representante. Gracias. Buenos días. Voy a leer el comunicado de prensa de estas organizaciones. Pensionados y trabajadores afiliados del IMSS y del ISSSTE solicitarán audiencia y participación en la conferencia mañanera de AMLO. Mañana, jueves 29 de agosto del presente año, en la conferencia mañanera del presidente de México, nos manifestaremos pensionados del IMSS e ISSSTE, sindicatos y organizaciones de jubilados, para demandar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la restitución y protección de los derechos humanos, a la seguridad social, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a una vida digna de millones de pensionados y trabajadores que cotizamos al IMSS y al ISSSTE, solicitando nuestra participación en su conferencia matutina. Lo anterior para que el presidente de México conozca de nuestra propia voz lo siguiente. Desde el año 2017, tanto el IMSS como el ISSSTE han aplicado injustificadamente la Unidad de Medida de Actualización, UMA, para determinar la cuantía de los salarios base de cotización de los trabajadores, así como para realizar el pago de pensiones y jubilaciones que antes se medían en salarios mínimos, lo que ha causado un perjuicio económico a los diferentes pensionados y trabajadores, a quienes se les disminuyen las prestaciones que deben recibir hasta en un 21% tan solo para el año 2019. Que en el mes de octubre del 2018, la senadora Griselda Valencia de la Mora propuso 2 iniciativas de reforma para evitar la indebida aplicación de la UMA en el pago de prestaciones y aportaciones en materia de seguridad social, tanto para afiliados al IMSS como del ISSSTE. Con tales iniciativas, se propone modificar la fracción sexta del artículo 123 de nuestra Constitución Política, así como su artículo tercero transitorio, a efecto de que en el propio texto constitucional se precise que el salario mínimo que se utiliza como índice, unidad, base, medida o referencia, pero solo para los derechos y prestaciones cuya naturaleza sea análoga a la del salario. En tal definición se incluyen todas las prestaciones de seguridad social, así como otras transferencias de carácter social. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, segunda del Senado de la República, tienen el proyecto de dictamen que reforma la fracción sexta del artículo 123, apartado A de la Constitución Federal, respecto a la citada iniciativa. Sin embargo, el mismo está detenido sin haber pasado el Pleno del Senado para su dictamen y aprobación.
2. Las prestaciones de los pensionados del ISSSTE, identificadas como bonos de despensa y previsión social múltiple, eran incrementadas año con año por la Junta Directiva del ISSSTE. Sin embargo, a partir del año 2008, sin sustento de ninguna disposición legal, mutuo propio, el Instituto dejó de aumentarlas y han permanecido congeladas en pagos mensuales de 100 y 120 respectivamente, sin incremento durante los últimos 11 años. El 3 de abril de 2019, la diputada Mari Carmen Bernal Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la 64ª Legislatura y otros diputados presentaron la iniciativa de ley que reforma y adiciona el artículo 18º transitorio de la LISSSTE para establecer que los pensionados del instituto que optaron por el anterior régimen de reparto tendrán derecho a que se les incrementen las prestaciones antes citadas, bonos de despensa y previsión social múltiple. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su estudio, análisis y dictamen, sin haber pasado al Pleno de la Cámara de Diputados para su votación y aprobación. 3. La posición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de que no se aprueben las citadas iniciativas de ley en los términos en que se proponen, en virtud de que conlleva implicaciones jurídicas, presupuestarias, y se tendría un impacto presupuestario que no está cuantificado, así como una presión de gasto adicional a cargo del Gobierno federal. También sostiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el tema de las iniciativas recae en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostiene que el dictamen no se apega a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por lo anterior, este jueves 29 de agosto de 2019, desde las 5 de la mañana, los jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE nos presentaremos a la conferencia mañanera del Presidente de la República para solicitar nuestra participación para exponer al pueblo de México las violaciones cometidas a nuestros derechos humanos en materia de seguridad social. Organizaciones que estarán presentes el jueves 29 de agosto del presente año son todas las que leyó la compañera, la senadora Griselda. Y por último, queremos repetir lo que la sentencia de don Benito Juárez, que dice: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. No, gracias a ustedes, muy amables, y gracias por su valioso mensaje. Gracias. Buenos días.